Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no había máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Qué bueno compartir cada día con todos ustedes diferentes temas de salud, de prevención, de educación. Que tengamos conciencia de estas notas que también tenemos en Discovery, donde le insistimos tanto a las personas y a los profesionales de la salud el papel importante que juega la alimentación, la nutrición, en el contexto de la buena vida y de la buena salud. Hoy grababa un programa de televisión sobre la flora intestinal que se llama Metabolómica y la leche materna. Las investigaciones tan grandes que hay sobre este tema y cómo entender que en un cuerpo que esté bien, en el caso de la mujer embarazada o lactando, hay una buena o mala leche materna. Y así es todo en nuestro cuerpo. ¿Y de qué depende ese buen funcionamiento del cuerpo? Pues de la materia prima que nosotros le demos, de la buena alimentación. Infortunadamente los conceptos que escuchamos de muchos médicos es coma lo que quiera, en reumatología y en tantas patologías, cuando sabemos que muchos procesos se complican en nuestra salud por la comida. Y nos lo enseñaron antes de Cristo y no lo hemos podido entender. Como también nos enseñaron un tema muy importante para nuestra vida y donde nace la farmacopea. Podríamos concluir que el microscopio cambió la ciencia de la farmacología en antes y después del microscopio, porque realmente todo nace con el tema de la fitoterapia. ¿Qué es eso de la fitomedicina, la fitoterapia? ¿Quién es yerbatero, quién no? ¿De dónde está la planta medicinal, microscopio, farmacia? La multinacional realmente nos está contando un cuento comercial y estamos olvidando de dónde vienen muchos de esos productos. Se va a llevar a cabo en Manizales, este 30 y 31 de agosto, una gran actividad académica en fitomedicina, en fitoterapia, avalada por la Universidad de Manizales, que ha sido unos grandes apoyos para nosotros en los programas de Conexión Vital.
Y uno de los conferencistas es un médico argentino que se ha dedicado a investigar todo el tema de la fitomedicina. Además es coordinador de los programas de cannabinoides en Argentina y programas de educación virtual en fitoterapia. Y hemos querido invitarlo a este programa para que entremos en ese contexto evolutivo, para hablar un poco de la evolución de allá, de lo que eran las plantas medicinales, y ahorita estamos hablando de alta farmacia, que finalmente es lo mismo. Entonces, yo creo que el tema del microscopio a veces se convierte en el signo pesos, antes y después. Doctor Hugo Goldberg, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido a Conexión Vital. Y entremos un poco en materia, en ese tema que mucha gente dirá, que es la fitoterapia. Yo ya hablaba en una de las notas de Discovery, todo el concepto de estos apoyos terapéuticos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, evidentemente, como tú estabas comentando, las plantas acompañaron al hombre desde que comenzó su historia en la tierra, que era lo único que él tenía para alimentarse o para curar sus males. Lo hacía a través del error y el acierto. Si le hacía bien, él la incorporaba. Si le hacía daño, la descartaba. Pero después empezó a observar el comportamiento de los animales y de pronto vio que las golondrinas, cuando nacían los hijos de la golondrina, estas tenían una especie de conjuntivitis que no le permitía abrir los ojos. ¿Qué hacía la golondrina madre? Iba a buscar la hoja de una planta, se la refregaba y a los 10 minutos desaparecía esa inflamación que es el cheledonium, en realidad la planta, y el hombre observó eso y entonces comenzó a usar cada vez que tenía ese problema esa planta. Y así, incorporando plantas cada vez más a su haber desde la parte de salud o de prevención. Y hay algo que es interesante también tener en cuenta, qué diferencia hay entre fitoterapia y fitomedicina. De pronto hablamos fitoterapia, de pronto hablamos de fitomedicina, y el concepto, por lo menos para nosotros, en lo que respecta a lo que es fitoterapia, es el conocimiento ancestral, el saber popular. Y a partir de ese conocimiento ancestral y saber popular, quienes investigamos, comenzamos a validar esos usos en laboratorio y en realidad se confirma prácticamente que casi el 95% de todo eso que nuestros ancestros hablaban de las plantas medicinales es real y que en el laboratorio, a través de la ciencia moderna, la investigación, podemos decir que es así. Y un 5% a veces un poco fantasioso, pero el 95% es real. Y después, por supuesto, consiguió la historia a partir de las distintas culturas. La medicina tradicional china aporta muchísimo para la fitoterapia o la fitomedicina actual. La medicina ayurveda en la India aporta también una gran cantidad de elementos para que nosotros recuperemos y aprendamos de las plantas a través de esa cultura. Los griegos, los egipcios también aportaron muchísimo, los árabes, y por supuesto que no nos olvidemos de nuestros habitantes originarios que cada vez nos enseñan mucho más de lo que tiene que ver con el uso de plantas, el respeto al medio ambiente, el respeto a la tierra, al ecosistema, y de ahí nosotros comenzamos a investigar. Imagínense ustedes que de pronto queremos saber qué planta produce un efecto hipoglucemiante, es decir, nos permite descender el azúcar en caso de una diabetes. Pues no podemos empezar a hacer una investigación de las 250.000 especies que hay en la actualidad porque sería imposible. Nos valemos de ese saber ancestral, saber popular, y a partir de ahí validamos en un laboratorio y consolidamos que es real y empezamos a usarla. Es decir, como decías tú recién, a partir del tema de la aparición de la síntesis química, ahí empezó el problema en la medicina. ¿Y esto es por qué? Porque una empresa que descubre que determinada planta tiene determinado también actividad en nuestro organismo, no puede usar la planta porque no la puede patentar, es patrimonio del mundo. Y eso no le va a generar dinero. En cambio, si ellos de alguna manera sintetizan la molécula químicamente y la reproducen millones de veces, eso es lo que le da. Y hoy la OMS estima prácticamente que el 80% de la población mundial depende de las plantas medicinales para su atención primaria de la salud. Y es la OMS.
no es cualquier entidad. Y por otra parte, se estima también que casi el 60-65% de los medicamentos que hay en el mercado farmacéutico han provenido de las plantas y cada vez más. O sea, las plantas son una farmacia de por sí. Piensen que una planta es un laboratorio que vive generando moléculas químicas tan poderosas o tan importantes como un producto químico hecho en un laboratorio. Entonces, cada día más, hoy en día, por suerte, se está recurriendo a la fitomedicina, se está recurriendo a plantas medicinales para prevención, para mejorar la calidad de vida y curar determinadas patologías que hoy en día se saben que realmente son excelentes para eso. O sea que tenemos hoy en día una alternativa válida científicamente, sin efectos adversos, siempre y cuando sea bien usada. Eso de que la gente dice, tómalo total, si es natural, mal no te va a hacer, no. Una planta mal usada en el momento no adecuado, en la persona no indicada, en una patología previa a veces puede generar el toronjil, un ejemplo. Si la persona tiene hipotiroidismo, está contraindicado totalmente porque el toronjil tiene 2 moléculas que bloquean la actividad de la tiroides. Entonces, cuidado con eso también, ¿no? Sí, es mucha información. Vamos a ir a este corte comerciales, pero sí quiero que tengan muy presente qué hay detrás de todo ese concepto de una planta medicinal. Como dice el doctor Hugo, es que no es que porque sea natural, entonces yo me la puedo tomar y nada va a pasar. Ellas tienen efectos secundarios. Es el principio de la farmacopea. Gran porcentaje de la farmacia está ahí, después de un proceso de investigación, obviamente. Y eso es lo que queremos contar hoy a través de este programa. Ya regresamos. La fitomedicina se basa en las plantas y vegetales para la curación. El objetivo es restablecer la armonía en el cuerpo y encontrar el equilibrio que se necesita basado en la terapia con hierbas medicinales. La fitomedicina estudia las propiedades de las plantas medicinales y su uso, buscando un mejor estado de las personas en cuanto a males y enfermedades. Esta se define como la medicina que emplea de forma terapéutica las plantas, en forma de infusiones, decocciones, extractos u otras maneras. Dentro de ellas se engloban la fitofarmacología y la fitoterapia. Las plantas medicinales son buenas para fines terapéuticos y en esto se basa la fitomedicina, pero para poder utilizarlas es importante saber cuáles son las propiedades de las plantas y ver con qué fines deben usarse y en qué cantidades. Así es como se pueden tratar muchas enfermedades como artritis, ansiedad, estrés, depresión y dolores de espalda, entre otros. Las plantas tienen propiedades antiinflamatorias, antitumorales, diuréticas, digestivas, expectorantes y antitusivas. Me da alegría ver esta colección de plantas medicinales que tenemos en nuestro Parque de la Salud, desde la academia y también terapéutica para muchos pacientes. Y qué bueno que pudiéramos rescatar todo eso. Veíamos ahí un árbol, si me pueden mostrar esa imagen, y en el corte de comerciales el doctor Hugo nos hablaba sobre una planta que fue sintetizada y es el medicamento más vendido en el mundo, que es la aspirina. ¿Cómo es esa historia, doctor? Bueno, esa historia es que llamó la atención a los investigadores de Bayer el comportamiento que tenían los habitantes originarios en el Amazonas, que cada vez que tenían fiebre o algún dolor, hacían un preparado con la corteza de un árbol y la tomaban y bajaba la fiebre o calmaba el dolor. Y entonces ese era el sauce, el árbol. Empezaron a investigar y descubren que tiene salicina, que a partir del metabolismo en nuestro organismo se transforma en salicilato, y lo que hizo Bayer es sintetizarlo y agregarle un grupo acetilo y se transformó en acetilsalicina o aspirina. Fue el primer producto que se sintetizó químicamente a partir de una planta. Por supuesto que con los efectos adversos que sabemos. El consumo importante o crónico de las aspirinas genera gastritis, genera úlceras, hemorragias digestivas, cosa que si yo consumo la planta entera, esto no pasa
porque bueno, la planta tiene muchas moléculas que actúan en forma sinérgica, se llama fitocomplejo en fitomedicina eso, y que hacen que bloquee los efectos adversos y que se destaquen los efectos terapéuticos de esa planta. Entonces, esta fue la primera. Después aparecieron muchísimas más, la belladona, el curare, que se usa como preanestésico, muchos medicamentos para cáncer hoy en día están investigados y están ya en el mercado, que salen de las plantas. Para cáncer linfático, la vincristina y vinblastina. Para cáncer de ducto, el Taxol del Taxus baccata. Y ahora hay una última investigación que se hizo, que me llegó a través de una revista de ciencia, en la Antártida, que la Universidad Austral de Chile, junto con la Universidad de Argentina, descubren que una planta que se llama Schans antártica, que tiene una molécula que denominaron antartina, cura ya, pero demostrado totalmente, cáncer colorectal. O sea, evidentemente tenemos en las plantas una farmacia, como decía el doctor, pero que nunca se va a acabar. Es decir, yo creo que esto no tiene fin y cada vez yo digo que a pesar que hace 50 años que estoy en esto, cada vez que pienso que pasó tanto tiempo, pero cada vez sé menos porque cada vez aparecen nuevas investigaciones, aparecen nuevos efectos de plantas que tenían y que de pronto se descubre que tiene otro tipo de efecto. Como hoy escuchábamos para la depresión, hoy en día hay una planta excelente que actúa igual que cualquier medicamento químico, sintético, pero sin sus efectos adversos, que es la famosa hierba de San Juan o hipérico, que actúa en las depresiones leves o distimias con resultados altamente positivos para esos pacientes y por supuesto que sin efectos adversos como ocurre a veces con esos medicamentos químicos. Por lo tanto, hoy en día cada vez hay más investigaciones en universidades del mundo sobre lo que tiene que ver con el tema de plantas medicinales. Hoy en día hay muchas ya universidades que incorporaron en su currículum o currícula la materia. Yo soy un ejemplo, en Argentina estoy como profesor en 2 universidades dictando la materia fitomedicina. En una está como de grado y en otra como posgrado, pero cada vez más los colegas, por suerte, se acercan a querer conocer, a querer saber cómo utilizarlas. Y esto es importante, saber la dosis, durante cuánto tiempo, si hay efectos adversos o no, si hay interacciones con otras plantas o otros productos que se esté consumiendo. Y esto es fundamental a la hora de prescribir al paciente, el médico, el producto. Por ejemplo, si una persona está tomando un anticoagulante y de pronto se le ocurre consumir ajo, cuidado, el ajo tiene una alta actividad anticoagulante, entonces suma efectos, se sinergiza y si yo tengo una herida puedo tener una hemorragia porque no me va a coagular la sangre. Entonces cuidado, lo mismo que si yo consumo ajo diariamente y me voy a hacer una intervención quirúrgica, no, porque puedo tener una hemorragia dentro de esa cirugía. Es decir, 7 días antes tengo que dejar de consumir ajo. Y así con muchas plantas, el ginkgo biloba es otra hoy en día que se usa muchísimo en los primeros estadios del Alzheimer, con muy buenos resultados. Y una última investigación también, todos los días aparece algo y a uno lo sorprende, la cúrcuma. Algo tan rico cuando se consume en la cocina, sobre todo en la medicina ayurveda, usa muchísimo cúrcuma. Resulta que llamó la atención que en la India prácticamente no existe Alzheimer. Es muy poco el porcentaje, pero entonces se empieza a investigar y se descubre que es por el consumo que hacen diariamente en sus comidas de la cúrcuma. Y la ciencia profundiza más y llega a la conclusión de que la cúrcuma bloquea la formación del tejido degenerativo que se llama amiloides, que es el que de última genera la enfermedad de Alzheimer. Y la cúrcuma, algo que consumimos diariamente y que tan rico es y que tan sano nos hace. Sabe que tuve la oportunidad de ver los estudios en Cuba. Yo voy pues varias ocasiones al año a hacer actividades académicas y conjunto con los franceses hicieron unos estudios con muchos pacientes, no 50, no, 1870 pacientes en Cuba y otra tanto en Francia, con cúrcuma y pimienta negra, con biopsias de tejido arterial con aterosclerosis tapadas, consumiendo cúrcuma con pimienta negra 3 veces al día,
en un tiempo de 3 a 6 meses, cómo desaparecían esas obstrucciones vasculares. Y sabe que nosotros llevamos 10 años en un proceso de investigación con una planta que se le pega a uno la ropa, acá se llama cadillo, no sé cómo se llamará en Argentina, y ahí sacaron un principio activo que es la videns pilosa. Videns pilosa, exacto. Y los estudios ya demuestran cómo es un tratamiento para la gastritis y para el Helicobacter pylori. Y entonces, miren que es que hemos tenido dificultades en actividades académicas porque vamos a universidades a hablar de fitomedicina. Entonces, usted que dedicó su parte médica, nosotros llevamos otro tiempo investigando eso. Entonces nos tildan de yerbateros. Ah, es que Hugo Goldberg es un yerbatero y tal. Profesor de universidades, investigaciones, artículos indexados. Esto no es yerbatería. Claro que nos basamos en las hierbas, en las plantas, pero con estudios científicos. Así como lo hicieron los franceses con los cubanos, así como lo hacen ellos allá, en Argentina, en tantos países, investigando plantas medicinales que tienen efectos terapéuticos fabulosos. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es más yerbatero? Pues es que vamos a una droguería y el 65% de lo que hay en la estantería son plantas medicinales. En la tienda naturista de él se llama ginkgo biloba, aquí se llama quiadón. ¿Y qué dice debajo? Ginkgo biloba. Colpermin, ¿qué dice debajo? Menta piperita. Fibogel, ¿qué dice debajo? Psyllium, Plantago major. Estamos hablando de planta. Entonces, yo creo que más que entrar en una discusión innecesaria es que tenemos que volver a ampliar ese concepto de la formación de la farmacología y mirar esa planta que es el digital para el corazón, el digitalis. Es una plantica que aspirina, sauce, llorón. Buscapina compuesta, escopolamina, borrachero. Entonces, es importante que ampliemos el concepto y es lo que se va a llevar a cabo en Manizales este 30 y 31 de agosto en la actividad académica en los Yarumos, que más adelante vamos a dar los teléfonos donde va a estar el doctor Hugo Goldberg dando estas conferencias con otro equipo de especialistas en esta área de la fitomedicina y la fitoterapia. Ya regresamos. Imaginen ustedes que van a comprar una planta medicinal a una herboristería o a una tienda naturista y de pronto tienen que leer y saber exactamente, primero el nombre popular, después el nombre científico. ¿Por qué esto? Porque hay muchas plantas que en distintas partes del mundo tienen popularmente el mismo nombre y son totalmente diferentes. Vamos a dar un ejemplo que es importante. Por ejemplo, muérdago, es una planta que es parásita, que crece a expensas de otras plantas, y entonces hay un muérdago que la gente general va a consumir para bajar la presión, es hipotensor, y ese árbol, o ese, digamos, muérdago, parasita árboles que son pinos. Pero hay otro muérdago que parasita a los manzanos. Entonces, yo sé que, que aumenta la presión, al contrario, bajarla aumenta, porque el manzano le da esa propiedad. Entonces, si yo veo muérdagos, pero al costado, por ejemplo, Viscum album, que es el muérdago europeo, que es el que baja la presión, sé que lo que voy a tomar me va a favorecer, va a ayudar a bajar la presión. Pero de pronto pido muérdago en la tienda naturista donde voy a buscarla, pero me dan el otro muérdago, menudo problema voy a tener porque me va a aumentar la presión. Entonces es importante, cuando uno va a recurrir a una planta, conocer el nombre científico. Hay un boldo, el verdadero boldo es el chileno, el Pedemus boldo, que es el que se usa en todo el mundo. Pero en Brasil hay otra que le dicen boldo, que nada que ver con el boldo verdadero. Entonces esto es súper importante, conocer el nombre científico de la planta antes de comenzar a usarla para estar seguro de lo que voy a consumir. Mire el ejemplo que yo le decía, cadillo, y él se quedó mirándome. Videns pilosa, ahí mismo dijo, nombre científico. Y a eso es lo que debemos llegar, por eso detrás de esto no es que yo cogí una plantica y fui, hice una aromática y tal, y me la tomé. ¿A qué dosis? ¿Cuál? ¿De qué árbol? Saben que yo tuve una vez un inconveniente, nosotros producimos un producto de caléndula con manzanilla y sangre de drago, que es la calindra. Y un día sacamos una producción y el sabor estaba muy distinto.
y resulta que la materia prima que siempre se había comprado en una región de Colombia hubo que comprarla en otra. Y hasta el pH de la tierra, los minerales, todo lo de la tierra y demás, hace que cambien los sabores, por ejemplo. O los principios activos, las moléculas que tiene, ¿no? Es decir, depende en qué lugar la planta se cultiva y se cosecha y crece, va a generar moléculas que le van a permitir sobrevivir a ese medio ambiente, crecer. Entonces es importante también esto conocer. Bueno, ahorita estábamos haciendo un recorrido, un escáner por todo el cuerpo. Entonces usted nos hablaba ahora que en ansiedad está la hierba de San Juan, que se está utilizando la cúrcuma en Alzheimer, que mejora los procesos circulatorios del ginkgo biloba, que el ajo puede mejorarlos, pero a dosis altas o con anticoagulantes puede tener efectos secundarios. Y vamos pasando así por todos los órganos. Exacto. ¿Qué otras plantas han sido estudiadas para diferentes sistemas? Digamos que para la vista se ha visto que una planta que es en realidad un fruto, el arándano, pero cuidado, acá hay otro problema, tiene que ser el arándano azul. Ajá, el bilberry que llaman. Exacto, pero este sí sería el blueberry. O blueberry. Que es el Vaccinium myrtillus científicamente hablando. Ese mejora la retinopatía diabética, excelente, que a veces hay como efecto secundario en los diabéticos aparece, y la visión, mucho mejor la visión nocturna de las personas. Y la retinitis pigmentosa. Exactamente. Pero hay otro arándano que es el cranberry o rojo, que ese es excelente para la cistitis resistente a los antibióticos, ¿no? Para las vías y es urinarias. el Vaccinium macrocarpo. Los dos son arándanos, pero cuidado. Sí, ¿Cuál es para una cosa y para otra? El azul es ojo y el otro, que es el cranberry, es vías urinarias. Exactamente. Después, si seguimos bajando, digamos, para los procesos bronquiales, bueno, hay muchísimas plantas. La menta, el eucalipto, el ambay y tantas otras que nos ayudan muchísimo a mejorar nuestros procesos bronquiales, asma, la efedra, de donde sale la famosa efedrina, para producir una broncodilatación en caso de asma, para procesos digestivos, en gastritis y en úlceras. Nosotros hemos investigado una planta que se llama Maitenus inicifolia científicamente, y es congorosa, que lo aprendimos a través de observar el uso que hacían los guaraníes en el norte de nuestro país. Y tuve la suerte de ser, de alguna manera, uno de los directivos o orientadores de un proyecto que se hizo en Argentina, en la provincia de Misiones, donde están nuestras tan bellas cataratas del Iguazú, de inclusión de plantas medicinales en la atención primaria de la salud. Y la congorosa o Maitenus inicifolia fue una de esas. ¿Y qué descubrimos? Que tú hablaste también algo de eso hace un rato, que bloquea el famoso bomba de protones, que es la que produce o genera la gastritis o la úlcera. La gastritis. ¿No? Y secundariamente investigamos en la universidad que inhibe a por lo menos 15 a 20 cepas de Helicobacter. O sea que en una sola planta estamos teniendo una planta que inhibe a la generación de ácido clorhídrico y la protege, y por otro lado bloquea o inhibe o mata a la bacteria que tiene hoy en día casi un 90% de las úlceras o la gastritis. Sí. Y si seguimos bajando en hígado... Ya vamos a comerciales para que sigamos tratando de hacer un escaneo por todo el cuerpo y ejemplos de plantas medicinales que tienen efectos de gran beneficio para nuestra salud. Ya regresamos. Bebida relajante inductora del sueño. Consumir 30 minutos antes de dormir acompañado de meditación. La alternativa más saludable. Continuamos un recorrido por el cuerpo. Estas son simples recomendaciones. Aquí no le estamos diciendo esta planta con eso va a tratar su hígado. No, aquí estamos contándole a ustedes la innecesaria discusión que se ha gestado frente a la medicina ortodoxa con la medicina natural. Yo soy médico cirujano. Somos 76 profesionales del área de la salud en nuestros parques de la salud.
todos con formación ortodoxa. ¿Y qué estamos haciendo? Descubriendo, buscando esas cosas que nos regala la naturaleza y que nos pueden dar un gran beneficio para la salud. Lo que escribo en mi libro, Cómo hacer de la cocina una farmacia, que consiguen ustedes en todas las librerías nacional y panamericana de Colombia. Y lo que tratamos es que tengamos esa otra herramienta, esa otra posibilidad, muchas veces sin esos efectos secundarios que obtenemos por la manipulación que se hacen a muchas de estas plantas para convertirlas en medicamentos industriales. Y obviamente los costos. En el caso del aparato gastrointestinal, ¿qué otros descubrimientos y estudios han hecho ustedes que beneficien a nuestra salud? Bueno, hablábamos del hígado Sí. antes del corte, y para el hígado hay dos plantas que son excelentes. Una es el cardo mariano, que es regenerador de la célula del hígado, es hepatoprotector y desintoxicante del hígado. Excelente. Se usa muchísimo en caso de cirrosis y de hepatitis. Me pregunta que cuál es el nombre vulgar del cardo mariano. Cardo mariano. Viscum album es el nombre científico. Ajá. ¿no? Así se conoce. Viscum Ahí de album. pronto nos lo puede buscar Lina Cardo Mariano. Perdón, Viscum que, album. que es un producto conocido, ya en todo el mundo donde uno va encuentra Cardo Mariano, que es excelente. Sí, sí, sí. En el hígado. En el hígado. La cúrcuma tiene el mismo efecto también en el hígado que el cardo mariano. Cierto. Después el cheledonium, la carqueja, la famosa, el alcaucil, la alcachofa, excelente para procesos. La silimarina. La silimarina, Que que la proviene del alcachofa cardo mariano, la silimarina es del cardo mariano. Exacto. Que se usa mucho en intoxicaciones, en guardias hospitalarias. Es increíble cuando llega un paciente con una intoxicación hepática aguda, lo primero que se le hace ahí es lo vía ven, endovenosa silimarina. Ahí está el cardo mariano, tan bonito. Pero cuidado, el cardo mariano pertenece a un grupo de familias que se llaman asteráceas o compuestas, Ahí está que el son las que llantén. parecen margaritas, ¿no? O caléndula. Sí. Bueno, esas plantas en personas que tienen predisposición alérgica, cuando las manipulan, genera alergia de contacto en la piel. Cuidado con eso. Si uno es alérgico y está manipulando ese tipo de plantas, puede tener procesos a nivel de la piel. Cuidado, simplemente saber que hay que tener ciertos cuidados cuando estoy manipulando ese tipo de plantas. Bueno. Y si seguimos bajando en el aparato digestivo, laxantes o para diarrea. Todas aquellas plantas que tienen mucílagos son excelentes para usar en casos de constipación, porque lo que hacen es aumentar el bolo fecal y producen una mayor contracción del intestino y de esa manera solucionar el problema. Cuidado, cuidado con las plantas a veces que se usa muy popularmente, que son las que tienen antroquinonas, por ejemplo el aloe, que mucha gente usa como laxante. La antroquinona es una molécula... ¿Pero es porque lo utilizan con la cáscara o qué? O No, como tal entera. Cuando uno va a cortar el aloe, Sí. aparece una parte amarilla antes de la Eso. gelatina. Esa es el alcíbar o aloína que tiene antroquinonas. Y entonces ese producto puede generar diarreas importantes, puede generar de alguna manera pérdida de minerales del organismo, y una de las cosas que se vio que el uso crónico de ese tipo de plantas puede generar una patología que se llama melanosis coli, que es alrededor del ano, que es precancerosa. Entonces, Estamos hablando cuando consumen la sábila entera, cuando ya se ha hecho todo el proceso de limpieza y está el cristal. claro, lo que hay ya- que hacer es lavar el cristal para que se desprenda. Es lo que en una Esa es la época antoína. usaban las madres, la aloína, cuando el hijo tenía casi 5 años y quería seguir mamando, se lo ponía en el pezón y era tan amargo, tan o amargo. cuando se comía las uñas, para que no se las coma. Si Eso- entran ahí a Instagram, yo muestro cómo se debe hacer todos los procesos para tener un buen producto de la sábila y retirar esa tiene que ser lantoína. libre aloína, fría aloína, como se dice por ahí. Exacto. El lino es otro excelente para linaza. la linaza para ayudar en caso de constipación, ¿no? Perdón, la linaza, comprenla en grano, no la compren molida que se oxida. No. Debe no, ser en granos. grano. Y Dejarla una noche para que desprenda ese mucílago y consumirla al día siguiente
con agua y con mucho Ahí agua, está. con abundante agua. Ahí está, con Remoja- abundante agua. Eso, remojarla porque muy sí. bien. Mucílago es la palabra que es la que ayuda en la parte Sí, digestiva. y al consumir abundante agua se hincha, genera un mayor bolo fecal y hace que el intestino empiece a funcionar normalmente. Esto también es importante, consumir todas plantas con mucílago, con mucha agua, pero cuidado con las plantas de mucílago. ¿Por qué? Porque una planta que se consume, que tenga mucílago, que se consume con otra planta o con otro medicamento, el mucílago bloquea a nivel atrapa. la absorción a nivel digestivo de cualquier producto. Que si la chía también tiene mucílago. Exacto. Lo que hay que hacer es chía. esperar 2 a 3 horas y después consumir la otra planta o el otro producto. Ahí está la chía. La chía. También tiene Para el mucílago. colesterol, omega 3, omega 6. Esta. Exacto, esa. Y tiene mucílago. Y tiene mucílagos. Otra planta interesante que formó parte de este proyecto que hicimos nosotros con el gobierno italiano fue el amaranto. El amaranto, ¿no? O kiwicha en los peruanos o alegría para los mexicanos, que es excelente, tiene más calcio que la leche. Se estima que la leche tiene por cada 100 gramos 150 miligramos de calcio. Además es un calcio así que el sí, cuerpo ni lo asimila. mientras que el amaranto tiene 250 miligramos de calcio. Ahí está a la par el ajonjolí, tienen así harta cantidad de calcio. No, mucho más que la ajonjolí, pero por lejos, Claro, lejos. el amaranto. Y aparte tiene hierro asimilable. Mostremos el amaranto, Lina, ahí por favor, que es bueno que ustedes copien estos nombres y búsquenlo y llévenlo al mercado. Nosotros tenemos un producto llamado Vitamin que incluye ahí siempre el amaranto, porque es una fuente nutricional excelente. Excelente. Pues. Pero consumirlo, como le llamamos nosotros, popeado, en forma de popcorn, como dirían los americanos, ¿no? Las palomitas famosas. Ajá. ¿Por qué? Porque tiene una cubierta, el amaranto, la semilla, que es lo que se consume, que nuestro aparato digestivo no puede asimilar. Entonces, si la reventamos, que se puede hacer, Claro. Entonces, aparte tiene un sabor exquisito a nuez. Es delicioso. Entonces, de esa manera la consumimos. Y además ayuda mucho en la parte digestiva, ¿no? Exacto. Digamos que consumiendo una cucharada en el desayuno todos los días Ahí es está. excelente. Ahí está. Y tiene un alto contenido en proteína, que es tan importante para nuestra vida. Y si uno consume la hoja del amaranto, tiene un alto porcentaje de vitamina B12 y de ácido fólico. Que estamos escasos de vitamina B12. Exactamente. Eso es otro de los aprovechamientos del amaranto. Y si seguimos descendiendo... Vamos a comerciales para que sigamos descendiendo, doctor Hugo Goldberg, que este es un tema bien apasionante. Recuerden que este programa ustedes lo pueden repetir a las 6 de la mañana. Este programa queda grabado también en YouTube para que ustedes lo puedan ver por siempre. Ya regresamos. Estamos hablando casualmente de la moringa en este momento y nos hacía un comentario el doctor Hugo Goldberg de todo lo que tiene la moringa. Sí, la moringa es una de las plantas, la llaman el árbol de la eterna juventud y de la vida eterna allá en África. ¿Por qué? Porque tiene el mayor contenido de vitaminas y de minerales que existen en la naturaleza. Entonces es un suplemento cuando nos falten minerales o nos falten vitaminas, excelente para consumir. Miren los dos datos importantes nutricionales. Nos está hablando como fuente de calcio, así grande, amaranto. Vitaminas y minerales, moringa. Entonces, es que tengamos esas posibilidades para nuestra salud. Siguiendo con este recorrido por el cuerpo, y seguíamos con el intestino. Colon irritable, Sí. ¿no? Que es algo bastante difícil a veces de tratar. Por supuesto que, por ejemplo, un té de manzanilla y menta, excelente, pero hay algo que cura o mejora muchísimo el colon irritable, que es el aceite esencial de menta. Cierto. Se usa muchísimo hoy en día el aceite esencial. En agüita o directo la gotita. No, nunca se consume directo un aceite esencial si es puro. Ajá. Se recomienda siempre o con una miga de pan o con una cucharadita de miel, 1 a 2 veces por día, una gota. Menta. Menta, aceite esencial puro de menta. Para el colon irritable. Para colon irritable. Excelente, pero excelentísimo. Oye, ¿sabes qué? En gastroenterología hay un producto que se llama Colpermin y uno lee y es menta piperita. Sí, Menta, sí. Y es un producto de gastroenterología.
En Estados Unidos se usa mucho la menta para el colon Oye, irritable. estabas hablando del tema de la manzana con la aromática de manzana con menta y se habla mucho también del cardamomo. Cardamomo es excelente, el aceite esencial también. O sea, todo lo que sea aromaterapia, como se llama, y es un brazo de la fitomedicina o de la fitoterapia. El uso de aceites esenciales también para mejorar nuestra calidad de vida y nuestra salud. El aceite esencial tiene propiedades totalmente diferentes a la planta de la cual se extrae. Es decir, nada que ver. En un aceite esencial puede llegar a tener 300 a 400 moléculas diferentes. En las piernas, en el tema de circulación. Sí, sí, un gel en base a determinada, por ejemplo, el ciprés. Es excelente el aceite esencial de ciprés en forma de gel para hacer drenaje linfático, o sea, masajes tipo drenaje linfático. Y si hablamos de la fitomedicina, plantas como el amamelis, Buenísimo. como el castaño de la India para las varices. Excelente. ¿Sabe que nosotros tenemos un producto que es el gel de caléndula, fabuloso con todos esos componentes? Esta actividad académica va a ser mañana, si me ponen, ahí está el curso de fitomedicina. Esto es 30 y 31 de agosto, 312-485-2797. Esto, la apertura la hace la Universidad de Manizales, con su rector que nos ha apoyado tanto en esto, el doctor Guillermo Orlando. Esto van a haber unos temas maravillosos. Está pues la parte de fitomedicina que va a tener el doctor Hugo Goldberg, van a haber fundamentos científicos de la fitomedicina, tecnología en elaboración de productos fitoterapéuticos, el doctor Davinson, tecnología en elaboración de productos, va a haber un conversatorio. Bueno, es un tema realmente bien interesante que ojalá ustedes se den la oportunidad de estar en esta actividad académica, y estaremos, y agradecerle, doctor. No, Hugo, gracias a estar ustedes con por nosotros. permitirme estar aquí y fue un placer compartir con ustedes este momento. A usted muchas gracias, Alexander Albarán, que está de cámara, nos permitió también tener a este invitado, y a todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Felicidades. Un tour